A casi 500 años, esto es lo que queda de la antigua ciudad, un conjunto de restos monumentales, pero ¿cómo lucían los conventos de la Merced y San Francisco y el Hospital de San Juan de Dios? Soy Atenógenes Rodríguez y hoy los invito a que me acompañen a reconstruir la historia. Los mercedarios fundaron su convento en 1522. La fachada principal y el claustro del convento de la Merced estaban ubicados al margen de la calle de la Carrera. Esta calle era una de las más importantes y servía de enlace entre las casas reales y el puente del Matadero. Conducía al Camino de Cruces y al interior del istmo. En 2014 se localizó mediante una excavación arqueológica el piso original de esta calle a 1 metro debajo. Posee un pavimento de cantos rodados con un leve desnivel hacia la costa, lo que probablemente evitaba que se inundara durante la época lluviosa. De acuerdo con la información histórica, en los alrededores de este convento vivían numerosas personas de origen africano, por su cercanía a uno de los arrabales de la ciudad conocido como Pierdevidas. A la iglesia de la Merced pertenecían 4 cofradías y probablemente cada una poseería su propio retablo. Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora de la Candelaria, Nuestra Señora de Santa Catalina y Nuestra Señora de Aguas Santas. La iglesia de la Merced fue la menos afectada durante el ataque de Morgan. Algunos historiadores explican que ello se debía a que se encontraba en las afueras de la ciudad. Sin embargo, otros lo presentan como cuartel de los piratas, ya que estuvieron en la ciudad por unas 4 semanas. Después de la destrucción de la ciudad, el edificio fue utilizado como cantera para construir la nueva iglesia. Cuando la ciudad se trasladó a su nueva ubicación en el actual casco viejo, el frontis de la iglesia se desmontó y reedificó en el nuevo templo, donde aún se halla en pie. El resto de sus muros se utilizaron para construir las murallas de la nueva ciudad. En el siglo XX, los restos de la iglesia fueron dañados con la construcción de la antigua vía Cincuentenario, cuyo trazado dividió al conjunto monumental y a la iglesia por la mitad. Hoy día, el proyecto de relocalización de la vía Cincuentenario ha permitido una mejor interpretación de cómo era la iglesia. Más adelante, después del convento de la Merced, se encontraba el convento de San Francisco. Los franciscanos llegaron al istmo alrededor del año 1520, pero no fue hasta 1573 que empezaron a edificar su centro. La construcción de la iglesia de cal y canto fue iniciada en 1603, que para entonces ya contaba con un retablo, gradas en el altar mayor y una capilla. El convento tenía una ubicación excepcional. Fue construido sobre una elevación y orientado hacia la playa. Fue uno de los grandes del sitio. Posiblemente tenía 2 patios y sus edificios eran de 2 pisos. Hacia el fondo del solar se situaba un enorme huerto que ocupaba la mitad del terreno. Quedan hoy los restos monumentales de su parte frontal o sur, donde se encontraba su iglesia. La comunidad de frailes, sumida en la pobreza característica de su orden y ejerciendo funciones caritativas, recibía a miembros de otras órdenes o a cualquier transeúnte que se hallara de camino a Perú. La orden debió alojarse en algún edificio provisional hasta 1573, cuando comenzó a ocupar un terreno privilegiado con frente hacia la calle de la Carrera y probablemente con vistas al mar. Entre 1589 y 1601, y gracias a los aportes de los vecinos, se construye un dormitorio de grandes dimensiones para alojar aproximadamente a 60 monjes. El convento fue uno de los más grandes de la ciudad de Panamá, ya que ocupaba 2 manzanas y aproximadamente 5.000 metros cuadrados, del cual en la actualidad quedan 3.000 metros cuadrados aún. Contaba con las siguientes estructuras probablemente construidas en este orden: el dormitorio, la iglesia, un claustro con su patio rodeado de un muro sin ventanas. La iglesia tenía una capilla dedicada a San Antonio con una talla de San Francisco, entre otras imágenes. Ahora me encuentro frente al Hospital San Sebastián, nombre con el que fue fundado este conjunto. Se crea 2 años después de la fundación de la propia ciudad. Desde sus inicios, el hospital dispuso de escasos recursos económicos y solo pudo cubrir las urgencias y necesidades mínimas. En 1540 operaba aún en una rústica construcción modesta, pequeña, hecha de tablas. Las instalaciones se encontraban continuamente desbordadas de pacientes. Transcurrieron los años y el hospital, entre altas y bajas, continuaba en un crítico estado de abandono, con una atención médica muy deficiente, y eran más los pacientes que morían que los que sanaban entre sus muros.
No fue hasta 1620 que el vecindario y las autoridades de la ciudad decidieron llamar a la Orden de San Juan de Dios para hacerse cargo del hospital, lo que explica su nombre actual. Ese año llegaron 4 religiosos de la orden desde Lima para hacerse cargo de la administración y para 1629 los monjes pudieron demostrar que desde que habían asumido la dirección del hospital, la mortalidad había descendido. El edificio era una casa grande de cal y canto que incluía iglesia, claustro, salas, dependencias y patios. En 1638 el edificio incluía 4 lienzos que miran a la calle y además el hospital militar ocupaba una manzana entera. El convento presentaba un área de 2.500 metros cuadrados, hoy en día reducida a 1.500 metros cuadrados. Los sanjuaninos llegaron a tener aproximadamente unas 20 casas para renta que sufragaban gastos del hospital. El número de enfermos que atendían era proporcional al volumen de los pasajeros que transitaban por el istmo. Se estima entre 30 y 150 enfermos. Contaban con 20 frailes que atendían a los pacientes, los pobres, las mujeres humildes y los soldados, ya que los vecinos pudientes preferían curarse en su propio lecho atendidos por médicos graduados. Esto es todo por hoy. Mañana seguiremos reconstruyendo la historia de Panamá Viejo.